vamos a aprovechar la presencia de doctora Selene para que nos comparte un poco sobre su trabajo y sobre su experiencia. También vamos a grabar esta charla, entonces para los que no van a estar presentes pueden mirarlo después. Les presento un poco. Doctora Selene Manga es peruana, es médica, infectóloga, actual directora del Departamento de Tuberculosis de la Asociación Americana de Enfermedades Torácicas. Es también doctora en epidemiología, trabaja dentro del programa de Médicos Sin Fronteras y es especialista en SIDA, en TBC, curandera de Yanayuco, Quillabamba, Cusco, Perú. También formada en la medicina andina y amazónica, y también de lo que se dedica mucho tiempo a trabajo con aceite de cannabis y hoja de coca. Y hoy día nos va a compartir un poco de su trabajo. Y el otro ponente que también nos va a acompañar hoy es Sebastián Stricky, que está ahora actualmente haciendo también un voluntariado en Taquihuasi. Es argentino, psicólogo, sustentando su tesis para recibir la licenciatura en psicología de la Universidad de Buenos Aires, y realizó también un curso de posgrado sobre medicina tradicional indoamericana en la Facultad de Medicina de Rosario. Es miembro fundador de Canapeutas Latinoamérica y trabaja con las plantas en procesos terapéuticos, incluyendo también el aceite de cannabis en esta práctica. Entonces ahora tenemos más o menos como un poco más que una hora para compartir un poco, para escuchar sobre sus experiencias. Después yo propongo que las preguntas que hay, que las guardan para el final, que después podemos separar un tiempo para las preguntas. Y ya les doy bienvenida a los dos y les paso la palabra. Gracias. Taytaykuna, warmikuna, yachaykuna kay, casa doctor Mavi, ¿no? Taquihuasi, hatun wasi. Quiero agradecer a Alguairacuna, mi hermano, Sebastián Stricky, con quien en el año 2015 en Buenos Aires fundamos Canapeutas Latinoamérica, al doctor Jack Mavi, quien con su confianza, ¿no? desde esos años, 2015, siempre nos ha brindado su apoyo, tanto al Hospital Verde de Quillabamba, de Yanayaco, como también a Canapeutas Latinoamérica, que es una cooperativa que tratamos de llevar el remedio del cannabis, la hoja de coca y otros recursos terapéuticos fitoandinos, fitoamazónicos a otros pueblos y otros lugares. Y voy a brindar en este homenaje, en esta hojita de coca, para que esta casa siempre mantenga todo el poder de sanación de sus miembros. Gracias. Bueno, lo que voy a compartir con ustedes es el producto de mi experiencia, no de lo que he leído en los libros, y pido disculpas si hay imprecisiones académicas, pero vengo trabajando 24 años como médico con la hoja de coca, como compañera, como mi madre, que realmente lo es de todos nosotros. Y a través de este camino, la generosidad de nuestra mamacuca, como se dice en quechua, a la hoja, de esta planta tan madre, ¿no? Tan sagrada, que nos une, nos vincula de muchas maneras. Nos vincula por lo ritual, nos vincula por lo alimenticio, nos vincula culturalmente a los pueblos productores y especialmente a los pueblos de las zonas productoras de hoja de coca, de Bolivia, Colombia y Perú. Y a partir de ahí, cómo su poder sanador ha sido de tanto impacto a través de la historia. Eso es lo que voy a recorrer como un camino esta tarde con ustedes primeramente. La siguiente, por favor. Vamos a hablar de la botánica y filogenética de la planta de la coca. El nombre que los científicos le dieron es Erythrocylum coca. Como verán, se llama Erythrocylum coca porque es un género único, o sea, la planta en sí es la familia. Siguiente, por favor. Es muy interesante cómo esta planta herbácea
Es una planta que acompaña al hombre desde sus orígenes en la tierra. Es un arbusto que crece de modo espontáneo en regiones tropicales de Abya Yala, la tierra sin mal, en las vertientes orientales andinas de varios países sudamericanos: Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, el norte de Chile, el norte de Argentina. El género Erythrocylum es pantropical, o sea, como les decía, el nombre científico les da la idea de que es una familia única, el Erythrocylum coca. Y esto es muy importante para que nosotros trabajamos con la planta de acuerdo a estos orígenes genéticos de la hoja, ¿no? Y ahora lo vamos a ver más en detalle. Sin embargo, esta planta herbácea tiene 250 subespecies, ¿no? A este género pertenecen las comúnmente denominadas plantas de coca. Sin embargo, hay plantas de coca no domesticadas. Hay plantas de coca que no se usan por sus propiedades alimenticias, terapéuticas o rituales. Schultz, que estudió muchísimo el género y la botánica, dividió el género en 17 secciones. Y estas secciones están basadas en la filogenética de la planta, o sea, de dónde viene la planta, ¿no? Y es lo que vamos a ver a continuación. Hay dos especies del neotrópico. El neotrópico sería esta zona, por ejemplo, sería como el neotrópico, y acá fue domesticada hace 7.250 años, como lo pueden ver en el Gran Pajatén. En el Gran Pajatén, que es la última frontera inca de esta zona, se puede ver en los monumentos arqueológicos el dibujo de la hoja de coca domesticada. Esta hoja de coca pertenece a un género que es filogenéticamente muy distinto a cualquier otro género. Este hecho es importante por dos razones. Uno, demuestra que el origen de la hoja es esta región subtropical, y especialmente una variedad llamada guanuco es la madre de todas las cocas domesticadas. Sin embargo, los investigadores, como Schultz, por ejemplo, llegaron a la conclusión de que las variedades de coca no domesticadas todavía no se sabe qué propiedades tendrán. Entonces, la utilidad de hablarles de todo esto es decirles que hay un número reducido de variedades de hoja de coca domesticadas, de las cuales conocemos el uso, pero hay 230 especies que no usamos porque no sabemos cómo se usa. Y de ahí la riqueza y la importancia de compartir los saberes ancestrales y lo que los científicos también están investigando. La Erythrocylum coca es reconocida como coca guánuco. Es la primigenia. Esta crece entre 500 a 1500 metros de altura. Quienes me están escuchando acá esta tarde y son agricultores de esta zona, saben que la hoja de coca crece sin sembrar, crece sin regar, crece sin fecundar ni sin un tratamiento químico. La hoja de coca crece como mala hierba, ¿no? Y su resistencia es una de las más impresionantes del reino vegetal. Tiene la cualidad de absorber todo el nitrógeno del suelo. Por eso es que después de que crece coca, no se puede sembrar maíz o papa. Hay que hacer rotar la tierra. Y de ahí el enorme potencial terapéutico y que no utilizamos por quizás falta de conocimiento, ¿no? Siguiente, por favor. Esta es la foto de la planta. Esta es la semilla, es rojita. La semilla tiene una forma de la geometría sagrada, ¿no? Les voy a mostrar en un corte cómo es una estrella perfecta y que para los antiguos peruanos tenía un profundo significado en su cosmovisión, ¿no? Esta es la hojita, que es lo que se consume, y la flor que da origen a la semilla. La semilla está encerrada en un resistente endocarpio. Ese resistente endocarpio ranurado solo es viable por unos días.
Entonces la semilla se tiene que mantener fresca, como está rojita, y en ese momento hacer almácigo para sembrar. Yo realmente, como médico, como experiencia, también como curandera, yo les diría siempre a cada uno, cada una de ustedes, mis hermanos, ¿no? Mis ñañá y mis guayquichas, siempre lleven coca con ustedes, siempre. Siempre es tu madre, es tu protección, es tu sabiduría y también es aquello que liga lo divino con lo terrenal, ¿no? Siguiente, por favor. La planta de la coca absorbe un 70% de los nutrientes del suelo. Este es el corte que les decía de la semilla. Como ustedes pueden ver, es una figura poligonal de 10 lados que al interior contiene 5 pequeñas semillas. Este es un corte de una de las semillas, un corte transversal. Y en general en todo, en la coca, tiene un simbolismo bastante cósmico, bastante peculiar, que los antiguos peruanos conocían y que hemos olvidado de alguna manera. Siguiente, por favor. Digamos, todas las partes del arbusto de la coca contienen alcaloides. Hay 16 alcaloides reconocidos, del cual el único conocido, tristemente, es la cocaína. Pero hoy, esta tarde, vamos a repasar cada uno de los alcaloides no volátiles de la hoja de coca. Y verán que la cocaína es el más insignificante de ellos. Y siendo insignificante, ha llevado a nuestros pueblos al abandono, a la pobreza, a la muerte, a la violencia, ¿no? Siguiente. La filogenética. Les decía que existe una gran variedad de especies no cultivadas del género coca, especialmente en esta región de San Martín. Hay estados filogeográficos de la coca, donde está la Erythrixylum, Gracípiles y Cataractum. Ahora les voy a demostrar que hay 427 diferentes familias genéticas de la coca. Eso ocurre con muy pocas plantas. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver esas 427 familias filogenéticas. Se ha hecho el código genético de cada una de ellas para, primero, demostrar el origen de la planta. Es de esta parte de Abya Yala, lo que ven, ¿no? Norte de Brasil, Guyana, Venezuela, Panamá, Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, el norte de Argentina y el norte de Chile. Sin embargo, acá está sombreado las 7 variedades de la hoja de coca, que son las únicas que usamos por sus propiedades medicinales, nutricionales, rituales, y no utilizamos todas las demás porque no sabemos, no conocemos. Las únicas que secamos son estas. La truxillense, que lleva ese nombre porque se cultiva en Trujillo, en la sierra de Santiago de Chuco. La novogranatense, que es de Costa Rica. La Cataractum, que es de casi todo Abya Yala, toda la que producimos. Gracípiles, de Brasil, de Venezuela. La Erythrixylum coca, variedad Ipadú, que no tiene alcaloides. Es para otros fines, como alimentar al ganado, por ejemplo, y la Erythrixylum coca, tal como se conoce. Este estudio filogenético permitió determinar cuál es el contenido de los alcaloides no volátiles en la hoja, y vamos a hablar de ello. Hay unas relaciones políticas muy trascendentes para la planta, ¿no? Como sería tan interesante hacer lo mismo con la madre ayahuasca, con el toé, con el chacruna, ¿no? Conocer la filogenética, saber realmente qué especies están domesticadas y estamos usando y cuáles no usamos, para dar ese legado a las generaciones que vienen y incrementar sus usos, ¿no? Por ejemplo, de la madre ayahuasca, yo he visto en otros países que hacen microdosis en forma de pastillas y para tratar muy eficientemente trastorno de ansiedad a microdosis. Y claro, requiere de una investigación, pero siempre el primer paso es como compartir el dulce pan de la experiencia, ¿no? Y el saber
que uno ha recorrido un camino que no siempre ha sido fácil, no siempre es fácil hasta ahora. En cuanto a la domesticación de la hoja de coca, nosotros vamos a decir que todo nace en su denominación originaria, en quechua, no es mamacuca, eso es una castellanización, es ay, su nombre es ay. Ay de ayar, que quiere decir ser, ¿no? Que quiere decir vivir. Y ahí ya tomamos el espíritu mismo de la hoja de coca, que es el ser, es el sentido de ser, de merecer la vida, de estar, y es lo que se ofrece cuando uno ofrece un quinto de coca, ¿no? Te ofrezco lo mejor de mi experiencia en mi vida. Los pueblos de Abya Yala la utilizaban desde milenios, 7000 años antes de Cristo, ya se utilizaba la hoja como remedio, como medicina, como alimento, con un fin consagratorio, con un fin ritual, y por supuesto existe la evidencia en los huacos y en los museos que se utilizaba para realizar operaciones de como la trepanación craneana y otras. Los incas masticaban las hojas de coca junto con cenizas, porque habían descubierto que el carbonato de calcio contenido en la ceniza producía una reacción en los alcaloides y extraía el cloruro, ¿no? Los hidroxilados clorados de los alcaloides que contiene la coca. Y que esto facilitaba la lixiviación, la maceración de la cocaína. Y si bien es cierto, el mundo occidental conoce en 1870 los poderes anestésicos de la hoja, ahora vamos a revisar cómo se convirtió en el principal producto terapéutico de todo un siglo, gracias a esta propiedad. Siguiente, por favor. La hoja de coca, además de tener un valor medicinal, culturalmente hablando, tiene un valor de intercambio muy alto. Los pueblos de la costa valoran mucho la hoja de la coca y los pueblos de la cordillera de los Andes también, porque la hoja de coca no crece sobre los 3.800 metros, o es más difícil. Crece en los valles subtropicales, como el clima de lo que le llamamos coloquialmente la selva baja, la selva alta de la cordillera de los Andes, ¿no? El valor de cambio que se le dio a la hoja de coca desde tiempos inmemoriales era el más alto. Para cambiar maíz era el más alto y se usaba como moneda de intercambio, teniendo uno de los valores más altos de intercambio. Siguiente, por favor. Otro aspecto que a mí me gusta mucho es cuando los pueblos de Abya Yala, ¿no?, de América Latina, viajan e intercambian sus productos. Ellos valoran la coca, el maíz y el ají como un alimento, sí, pero también un mecanismo relacional, antropológico. Es para vincularnos, la hoja de coca nos hace hablar, nos hace compartir, nos hace trabajar juntos, ¿no? Como esta expresión tan tierna de Taquihuasi, de Jacques Mabi, de habernos invitado para compartir esta experiencia. Por ejemplo, la civilización peruana desde sus inicios hasta la conquista española era representada por 4 etnias: la etnia de la montaña, de la puna, de la sierra y la costa. Cada una de estas etnias llevaba una tradición intrínseca: el maíz o el ají o la chicha de maíz, algún subproducto del maíz, y la coca. Y la coca tomó un valor preponderante cuando hubieron fenómenos del Niño en la antigüedad, en tiempos pre-incas, y la hoja de coca salvó de la hambruna después de aquellos azotes del fenómeno del Niño. Los antiguos personificaban aquellas etapas de su pasado como maras, ¿no? Cuando la mara del fenómeno del Niño que ocurrió en 1600, etcétera, ¿no? Y le llaman, por ejemplo, así a las
a los hitos históricos. Como ayar cachi, cuando cachi es sal, cuando el ayar de la sal se conquistó y se domesticó y el hombre ya no sufría por falta de la sal del mar o la sal de los cerros, la sal de las minas. También tenemos lo que era el ayar auki, que es el ayar de la coca, cuando ya el ayar significa el tiempo en que ya habíamos conquistado la coca y ya sabíamos cocinarla, ya sabíamos macerarla, ya sabíamos obtener los poderosos remedios que ella nos daba. Y el ayar Sara, que es el periodo de la conquista del maíz, ¿no? En todas sus formas. El desarrollo agrícola alcanzó su máxima plenitud durante el imperio de los incas, quienes tenían una agricultura muy sofisticada. Dentro de las plantas sofisticadas que criaban, ellos seleccionaban semillas muy desarrolladas de variedades de coca que se dice que eran para la realeza inca, pero quién sabe si es una interpretación occidental. Siguiente, por favor. Los usos rituales de la hoja de coca. La misma hoja de coca, por su alto contenido en alcaloides que clarifican el pensamiento, que aumentan la resistencia física, elevan la fortaleza mental, clarifican el pensamiento, entre otras cualidades que vamos a revisar, la hacen óptima para todo acto ritual, ya sea un acto de cura chamánica, ya sea un acto de intercambio de pueblos, ya sea un pacto de ligar alianzas o establecer convenios, alianzas, ¿no? Para sanar dolores localizados como fracturas, esguinces, dolor agudo de muelas, dolor de estómago, otros malestares físicos. Guamán Poma de Ayala ya nos brinda las crónicas de estos usos. La hoja de coca fue utilizada por los amautas, los sabios, ¿no? Los maestros amautas incas, para un conjunto de efectos rituales de todo tipo, dentro de los cuales el que hemos ejecutado en esta tarde, respondiendo a la gentileza de Taquihuasi, es el pagapu, el acto de gratitud hacia todo lo que nos da nuestra madre tierra, ¿no? Que sin medida y con tanto amor infinito nos da agua, alimento, conocimiento, tierra, experiencia. Entonces la hoja de coca es el elemento cumbre para ofertar a la mama tierra, a la Pachamama, lo mejor que tenemos, que es la hoja de coca. Y ese simbolismo encierra un conocimiento muy profundo de muchos aspectos que hoy los científicos han podido elucidar. Siguiente, por favor. Bueno, durante la conquista, no voy a detenerme mucho en decir que primero se prohibió completamente, según un edicto de virreinato, el cultivo de la hoja de coca, pero luego descubrieron que aumentaba la resistencia para el trabajo, entonces propiciaron el cultivo y volvieron a la resiembra de la variedad Huánuco, porque da una extraordinaria fuerza de trabajo. Yo les recomiendo que si tienen su reunión Zoom, que si tienen que elaborar una tesis, que consuman la hoja de coca, no solamente mascada. Esa es solo una de las formas de consumirla. Hay muchísimas formas, ¿no? Entre las muchas formas que existen está la ensalada de coca fresca, que es posible solo aquí, que se combina con alguna proteína como el charqui de llama ancestralmente, los huevos, etcétera, y forman un alimento completo, quizá el de más alto valor proteico de la naturaleza, entre otros. Bueno, y fue esa casualidad, digamos, que aumentara la capacidad para el trabajo, que hizo que los españoles propiciaran el cultivo y la cosecha de hoja de coca. Y gracias a eso hemos conservado los 234 tipos filogenéticos de coca intactos. O sea, no han sido, la hoja de coca hasta el momento no ha sufrido el fenómeno de la manipulación genética. Bueno, acá viene un tema muy interesante también, que comienza en el año 1859, cuando Albert Niemann, un estudioso alemán, logró descifrar la composición química de la coca y aisló la cocaína.
Obviamente en ese tiempo solamente podían venir de esta parte de Aviala, ¿no? Es geográficamente la única zona que produce. Esta cocaína, químicamente pura, aislada, tenía un fuerte sabor amargo. Y en 1920 se logró la síntesis en laboratorio de la cocaína. ¿Y por qué había tanto interés? En 1880, Vasil von Anrep, noble y médico ruso de la Universidad de Würzburg, en Baviera, se autoinyectó por vía subcutánea cocaína y describió todos los efectos que tenía, ¿no? Como unos alfiretazos. Este hecho serviría para que después Sigmund Freud escribiera un libro que se llama Papers of Cocaine, que fue la base de una tesis psicoanalítica que él desarrolló, que vamos a revisar también. En el año de 1881 se reconoce oficialmente la propiedad anestésica de la cocaína y fue el único anestésico utilizado en cirugía, como les digo, en el mundo entero, tanto en Europa como en América y en África, ¿no? Y también se reconoció la cocaína como su propiedad de estimular la función cerebral, la función del pensamiento lógico especialmente. Y la sugirieron en Norteamérica como un posible tratamiento para contrarrestar la muy grave adicción a la morfina. La morfina, como ustedes saben, es un depresor del sistema nervioso central. La cocaína es lo opuesto. La cocaína es un estimulante del sistema nervioso central y había una necesidad de acabar con el flagelo de la adicción a la morfina. Entonces crearon lo que se llama hoy heroína, ¿no? Porque murieron más soldados por la adicción a la morfina que por heridas de guerra. Y era un flagelo. Entonces, desde ya, las adicciones se convirtieron en un fuerte problema de salud pública. Y justamente en razón de ser héroes de guerra, le dan el nombre de heroína a un nuevo sustituto de la morfina para combatir el dolor del miembro ausente, de las heridas de guerra, de las amputaciones y heridas grandes, ¿no? Entonces, la heroína se sintetizó con el fin de curar la adicción a la morfina por el gran problema de salud pública que constituía. Sin embargo, o sea, como vemos, murieron posteriormente más veteranos de guerra por el uso de la heroína que por las heridas de guerra. Es entonces que aparece la cocaína como un sustituto a la heroína, que a diferencia de sus dos predecesores, la morfina y la heroína, que son depresores del sistema nervioso central, la cocaína es un estimulante del sistema nervioso central. Entonces, se dieron cuenta que no producía muerte, que controlaba el dolor, y así es como comienza una nueva etapa, ¿no?, en la vida del ser humano siguiente. Bueno, básicamente lo mismo. Quiero hacer solamente hincapié en los Cocaine Papers. Es un libro que recomiendo a todos leer, escrito en 1880 por Sigmund Freud, quien acusa a la hoja de coca peruana, dice, de producir su teoría psicoanalítica. Él dice que es por eso, por esa belleza del pensamiento lógico que le dio, que él escribió aquello. Sigmund Freud comenzó a usar la cocaína por su acción estimulante del sistema nervioso central, pero también él trataba adictos a la morfina y a la heroína con gran éxito. O sea, y quiero mantener esto siempre en mi memoria, ¿no? Es verdad que vivimos un mundo en el que nos disparan la información con que la adicción a la cocaína está matando a la juventud, y en verdad es un problema de salud pública, pero no hemos explorado hasta qué punto la cocaína puede tratar las adicciones, porque no conocemos a qué niveles, en qué forma o a qué concentración, ¿no? Durante las 2 décadas que siguieron a su aislamiento, en forma pura, la cocaína se consideró un estimulante similar a la cafeína. Siguiente, por favor. Acá les presento a su excelencia, el Papa León XIII, que le dio la medalla de reconocimiento por salvar una gran cantidad de vidas humanas al vino Mariani. El vino Mariani se llamó también el vino peruano,
¿no? Y fue el producto de más venta y en 1863 recorrió el mundo entero, o sea, viajó de Europa. Mariani era un italiano que sabía hacer vinos, hizo un vino de hoja de coca. O sea, vino obviamente a Perú, recogió la hoja, experimentó, preguntó, habló, investigó, hizo su famoso vino Mariani. Este vino Mariani, siguiente por favor, le atribuían propiedades mágicas y le decían la edad de oro del vino de cocaína. El pontífice León XIII le otorgó su beneplácito como tónico para el cuerpo y la mente al coca Mariani o vino Mariani, ¿no? Este producto fue muy popular, trascendió Europa, llegó a Estados Unidos. Muy poco tiempo después se comercializaron las Mariani lozenges y el té Mariani y otras variedades de lo mismo que hemos intentado producir en Perú. O sea, de hecho producimos, pero son perseguidas por la ley. O sea, particularmente nosotros en Quillabamba hemos hecho sucedáneos de estos productos y la Dinandro no permite su comercialización a nivel masivo y van a ver las propiedades medicinales que tienen. Aquí solamente, brevemente voy a traducir este aviso del periódico del New York Times. Brevemente dice: el vino de coca Mariani, año 1890. Las maravillosas propiedades de la coca son hoy reconocidas por todos. La hoja de coca peruana ahora compite con el ladrido peruano. Le decían el Peruvian bark, ¿no? Porque era fuerte, como que te mordía, te hacía despertar. Es un tónico restaurador espectacular y único. La coca es incluso superior a la quinina en muchos aspectos, como por ejemplo su uso puede ser muy prolongado sin afectar la mucosa gástrica. Y este es un conocimiento de la sociedad occidental de 1890 que en realidad los antiguos de estas tierras conocían desde mucho antes. La coca se puede consumir sin límite y sin fin, sin dañar el sistema digestivo, por ejemplo. Es un tónico energizante y lo utilizaban como un anticancerígeno. Y no solamente se utilizaba para adultos, para ancianos, convalecientes y niños menores de 6 meses. Todo está en la modalidad cómo se puede consumir cruda, cocida, horneada, y ahora van a ver cómo es que se despierta sus cualidades. Bueno, pasó ahí una anécdota de la Coca-Cola. Siguiente, por favor. En India, en sudeste asiático, en Norteamérica, durante milenios se ha curado la malaria con el efecto de la coca, de la hoja de coca, que demostró tener un mayor poder antimalárico que la propia quinina. ¿Por qué no lo usamos? Por razones políticas, ¿no? Porque en el Pentágono les gusta esnifarla y no nos permiten estudiarla para poder seguir usándola como lo usaban nuestros antepasados. La coca y cirugía es muy conocido hasta el día de hoy. El único anestésico que se usa en oftalmología es la cocaína al 0.1%. No hay otro anestésico para la vía oftalmológica por razones de que es un tejido extremadamente delicado y muy sensible a la luz. Entonces, si ustedes van a hacerse una intervención del área de la oftalmología, no se usa ningún tipo de anestésico, solamente la cocaína, por el tipo de tejido que es, ¿no? Así, hay otras cirugías, la cirugía de abdomen, ya usan alotano, otros anestésicos, pero en lo que es la cirugía oftalmológica sigue siendo el único anestésico a nivel del mundo entero. Y bueno, la Dinandro en el Perú permite que se venda una cantidad de hoja de coca para producir esa cantidad. Sin embargo, desde el año 1992 Fujimori dio una ley y entonces ahora toda la cocaína para uso de cirugía oftalmológica es de origen sintético. Siguiente, por favor.
Hay un informe de la ONU de 1950 que yo siempre quiero hacer hincapié en este informe. El objetivo del informe que hizo Naciones Unidas era estudiar la masticación y sobre la salud humana y el estudio de la posible limitación de la producción y distribución. En conclusión, el informe reporta que tanto en el caso de la marihuana como el de la coca se cometieron excesos. Y si piensan que en 1950 Naciones Unidas estaba involucrada en hacer un informe sobre la masticación de la hoja de coca, fue porque era un tema global. Porque en 1950 se pretendía prohibir que los pobladores de Abya Yala masticaran la hoja de coca. Y ya en 1950 habían leyes que impedían el cultivo de la hoja. Siguiente, por favor. No hay ninguna planta en el mundo que sea tan estigmatizada como la hoja de coca, que teniendo tantas propiedades no se pueda ni hablar de ella, que no se pueda usar como alimento, que siendo una planta maestra esté tan limitada solamente por el hecho de que está vinculado a su uso como estupefaciente, y que este estupefaciente sea la primera causa de muerte violenta en el mundo, a causa del narcotráfico, y que el narcotráfico produzca 235 muertes cada día en México, que es un país donde no crece ni una sola hoja de coca. Entonces, las relaciones geopolíticas, no solamente en América, sino en todo el mundo, han hecho depender que nosotros no utilicemos las propiedades nutricionales, terapéuticas de la hoja de coca, por un hecho político, por un hecho que no tiene que ver con nosotros. Nosotros podemos ir y comprar en el mercado una onza de coca y alimentar a nuestra familia con ello. Pero si deseáramos expandir este bien hacia otras personas, como por ejemplo venderlo en esta institución para tratar la adicción, ya el Estado nos impediría hacerlo. No se puede comercializar, tampoco se puede industrializar. Siguiente, por favor. Y ya nos vamos a, bueno, Devida, más que nadie ustedes saben el rol de Devida, el reemplazo de los cultivos de hoja de coca en esta zona, muy tristemente conocido, una intervención del Plan Cóndor, de Devida, USAID, ¿no? Llevó al reemplazo de los cultivos, y la promesa era que iba a desaparecer la pobreza, la desnutrición. Sin embargo, el reemplazo de cultivos no eliminó la violencia y tampoco la desnutrición. Y sin embargo, ya en la zona, por ejemplo, acá en San Martín ya no hay la misma producción de hoja de coca que había anteriormente, ¿no? Antes del fenómeno del narcoterrorismo. Y son esos fenómenos políticos que en realidad nos afectan a nosotros, que debiéramos estar consumiendo vino de coca, pastilla de coca, parches de coca, o las múltiples formas que hay. Como pasta dental es un excelente producto que llena de flúor los dientes, por ejemplo. Del informe de la ONU de 1950 se dedujo que uno de los alcaloides de la hoja de coca protege el esmalte dentario. Siguiente, por favor. Estos son todo lo, digamos, es una infografía, ¿no? Sobre todo lo que ocurre con la hoja de coca. ¿Qué dice el campesino que lo siembra? ¿Qué dice el Estado? Y es una relación bien compleja. Siguiente, por favor. Esta es la densidad, acá ven, de cultivo de la hoja de coca. Es bien importante que sepan, ¿no? Que el Perú es la zona más productora de coca, es la que produce el 85% de la hoja de coca del mundo. Y, o sea, el sustrato de la cocaína del mundo también. ¿Cuáles son los mecanismos intracelulares de acción de la hoja de coca en el organismo humano? Bien brevemente. Primero, la hoja de coca tiene que ser fraccionada químicamente, utilizando la harina o el polvo. En su forma así entera, fresca, solamente se puede usar para comer en ensaladas o para preparar sopas, y es un agradable sabor. Pero tiene que ser sometida la hoja en sí a algún proceso de calentamiento, ya sea con la luz del sol o con fuego, para que se pueda potenciar la concentración de alcaloides. Siguiente, por favor.
La composición de la coca natural y de la coca secada. La hoja natural recién cosechada tiene una humedad, una grasa, tiene alcaloides, tiene mucha clorofila y tiene taninos casi tan concentrados como los que se pueden encontrar en la quinina. Tiene trazas de glucosa, alcaloides, aminoácidos. La hoja seca tratada tiene complejos de carbohidratos que no tiene la hoja virgen sin tratar. Por eso les decía, por ejemplo, esta hoja que tenemos acá está tratada con la luz del sol, o sea, ya tiene un tratamiento y hay una descarboxilación. Hay alto contenido de proteína. ¿Cuánto? Tiene casi 20 gramos de proteína por cada 100 gramos de coca. 20 por cada 100. En el huevo esto es 15 por cada 100. En el huevo, si comparamos. Tiene alta concentración de fibra, 13.67 por cada 100 gramos. Taninos libres, 3.27, una fracción residual rica en proteínas. Si les invitara a ver cómo se procesa en el laboratorio, la coca, una vez que la procesas, empieza a salir una gelatina dura, que es proteína pura, proteína de alto valor para el hombre porque se absorbe al 100% esa proteína. Siguiente, por favor. Y acá tenemos algo muy importante, la humedad en la coca, por 100 gramos es de 14%, de grasa 3.6, de clorofila 1.81, de taninos libres 3.27, miren la cantidad de nitrógeno total 3.35, este valor en el huevo, en la clara del huevo, es 0.27. Proteínas en gramos tiene 19.28, ya les había dicho, comparado con el huevo es casi el triple, de aminoácidos 3.97, de taninos 3.62 y de fibra. Esto solamente como proteína, carbohidrato, clorofila. Ahora vamos a hablar del hierro, vitamina A, B, niacina. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a hacer una explicación. Si hubieran 100 gramos de hoja de coca, ¿no? 100 gramos de esta hoja, ¿qué encontraríamos? Encontraríamos nitrógeno total 20 gramos, alcaloides totales no volátiles 0.7 gramos, grasa, carbohidrato, betacaroteno, alfacaroteno, vitamina C, vitamina E, tiamina, riboflavina, niacina, calcio, fósforo, potasio, magnesio, sodio, aluminio, bario, hierro, estroncio, boro, cobre, zinc, manganeso y cromo. Yo les reto a buscar ustedes algún elemento de la naturaleza que contenga tantos oligoelementos en sí mismo, junto con carbohidratos, grasas y proteínas. Siguiente, por favor. No lo van a encontrar, es muy escasa la cantidad de plantas que pueden tener todo en una sola hoja, todo aquello. Ustedes ven que tienen vitamina B, vitamina C, vitamina A, tiene hierro, tiene todos los oligoelementos, entre ellos elementos que son muy escasos en la naturaleza y que necesitamos. Glucosa, alcaloides y aminoácidos son, digamos, el extracto más importante que tú sacas con la hoja de coca simplemente al cocinarla, simplemente al someterla a un proceso de cocción, como puede ser el tostado para el mambeo, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que hace la hoja de coca? En esencia, les diré en breves minutos. Una vez que entra a la mucosa gástrica, llega a unos vasos en el sistema digestivo y a través de esos vasos penetra en la circulación. Al penetrar en la circulación, empieza a jalar todo el oxígeno que hay disponible hacia el interior de la célula. Una vez que se aseguró de oxigenar cada célula, recién entonces le lleva el nutriente que tiene. Ese poder de la hoja de coca no lo tiene ningún otro alimento o medicamento. ¿Cómo usarlo como medicamento? Como medicamento, la hoja de coca va a poder ser utilizado, por ejemplo, para reducir el estrés nutricional en el embarazo, en condiciones preoperatorias, posoperatorias, cuando una persona se está recuperando de alguna dolencia, como puede ser las adicciones, por ejemplo, siguiente, o de alguna infección fuerte. Y ya para terminar, les quiero hablar de algunos de los alcaloides no conocidos
que están contenidos en gran proporción en la hoja de coca. Cocaína es uno de ellos. Y bueno, a causa del abuso en el mundo occidental de ese único alcaloide, nos hemos visto privados del uso medicinal de estos otros alcaloides, que están incluso en una mayor proporción. La hoja de coca también tiene ácidos grasos como el sachainchi, pero en una mayor proporción. Ácidos grasos que combaten el colesterol malo. Tenemos la higrina. La higrina tiene una acción sobre las glándulas salivales cuando hay deficiencia de oxígeno en el ambiente, estimula la producción de saliva para una mejor digestión. La globulina es un cardiotónico. La globulina compone la hemoglobina. Entonces, a cualquier persona con anemia, yo le recomendaría darle su hojita de coca como alimento, ¿no? Puede ser en la ensalada o como yembeo o mambeo, que es tostar la hoja de coca, pulverizarla y comerla. Se puede comer en la sopa, en los cubos, diariamente, una cucharadita, se puede hacer caseramente también. La piridina acelera la formación del cerebro y del tejido nervioso, muy importante. La quinolina evita la formación de caries dental. Como les decía, el informe de la ONU dijo que el chaccheo o el boleo, la costumbre de masticar la hoja de coca, no destruye la dentina, sino al contrario, la refuerza. La quinolina evita la formación de caries. La conina es un anestésico que actúa directamente sobre el sistema nervioso. La cocamina es un alcaloide no cristalizable que es analgésico. La reserpina, como ustedes saben, químicamente se utiliza para tratar la psicosis, ¿no? La esquizofrenia. Es un alcaloide que tiene una alta concentración en la hoja de coca. Entonces, se ha estudiado que ciertas enfermedades mentales mejoran con el consumo de la hoja de coca. Por su contenido alto en reserpina, la benzoína tiene propiedades terapéuticas para la gastritis y las úlceras. La inulina protege al hígado y también desintoxica el hígado. Y la atropina es un simpático mimético que reduce el temblor involuntario, como en el caso del Parkinson, por ejemplo. Bueno, ha sido un placer compartir todo esto de mi experiencia. Quizás podríamos más adelante, en otra oportunidad, preparar acá los diversos formulaciones terapéuticas. Es muy sencillo, se hace de manera casera, se hace con elementos de la cocina, no se necesita un laboratorio y se pueden obtener actualmente, modestamente nosotros obtenemos 14 productos de coca. El aceite para uso en niños, para el Parkinson, el yembe o mambé, que es el polvo cocinado con un poco de calcio para estimular los estudios en los niños pequeños en edad escolar, por ejemplo, como alimento cerebral también para los jóvenes. El vino de coca, que reduce la ansiedad y los trastornos nerviosos. El jarabe de coca, que cura la diabetes. El parche de hoja de coca, que reduce los dolores, la inflamación, y así muchísimos más. Les estoy muy agradecida y quiero invitar a mi compañero y co-creador de Canapeutas Latinoamérica, un psicólogo que tuve el honor de conocer como colega, como profesional en la Argentina, y con quien ya vamos caminando 5 años de la mano con la planta del cannabis, y pedirle a él que nos comparta el dulce pan de su experiencia con esta planta. Y muchas gracias. Gracias, Helene, gracias, Takiwasi. Yo quería agregar algo a lo que estaba diciendo Cele en relación a lo que es la función de la hoja de coca como ceremonial. Ya que estamos en una casa donde de lo que se ocupa es el tratamiento sobre las adicciones y muy poco se sabe sobre el trabajo que tiene la hoja de coca en estos aspectos del ser. En lo que es la ritualidad y la ceremonia, cuando uno está en ceremonia con la hoja de coca, primero que es una planta muy fuerte. Esto se mezcla, bueno, en el mambeo en Colombia se usa mucho. Yo de Perú no sé, sí estuve en Colombia con los cancuamas, los cois, los arhuacos, y ahí se me instruyó un poco sobre el uso ceremonial que tiene.
y me parece importante destacar el vínculo que tiene con la palabra. O sea, la hoja de coca es una, como se le dice tradicionalmente, hayu. Hayu significa palabra o espíritu, y cuando uno está en ceremonia con hoja de coca, se compromete con la palabra. Eso me parece como resaltar muy importante, porque en general las personas que tienen como consumo problemático con la cocaína tienen tendencias a ser mentirosos, manipuladores, bueno, como una serie de cualidades también, que en el uso correcto la hoja forma a la persona, corrige, endereza, si uno se deja hablar y tratar por la hoja. Eso quería sumarle, Cele, a lo que vos decías. Bueno, y mi experiencia con el cannabis fue de la mano de Selene, fue en una charla que ella dio en el 2015 en Runawasi. Yo no estoy tan formado en lo que son los aspectos más químicos del cannabis. Sí tengo, bueno, estos 5 años de experiencia porque trabajo también con adicciones, con pacientes en Buenos Aires, y recomiendo mucho el uso del cannabis medicinal. No siempre, pero en lo que a mí respecta con muy buenos resultados, sobre todo en fibromialgias, neuropatías, posoperatorios, y una cuestión interesante que es como una apertura vincular y emocional de las personas, que quizás antes del consumo del aceite, por ahí eso en la clínica no se veía. Es como si dispusiera a las personas a una cuestión como más afectiva. Bueno, vamos a ver la botánica, las relaciones histórico-políticas, la acción terapéutica en el sistema nervioso central, el mapa de los cannabinoides, que esto también es interesante, ya después lo vamos a ver. Contiene como 100 cannabinoides, de los cuales solo 4 están estudiados en profundidad. Bueno. El uso medicinal, la farmacocinética, farmacodinamia, el metabolismo, la eliminación y la tolerancia, y las vías de administración y dosis. Bueno, botánica del cannabis. Es una especie herbácea de la familia Cannabaceae. Es una planta anual, dioica, o sea que da flores masculinas y flores femeninas. En general, para la preparación del aceite utilizamos las flores femeninas, y es originaria de las cordilleras del Himalaya, o sea que no es nativa del continente americano. Es monoespecífica, o sea, todas las plantas derivan de la familia Sativa, y hay 4 subespecies: Sativa, Indica, Rudelaris y Espontánea. Posee 2 principios activos: delta-9-tetrahidrocannabinol, más conocido como THC, y los cannabinoides CBD, CBG, CBN, bueno, en un número de 100 cannabinoides, y por estar dentro de la planta se denominan fitocannabinoides, de los cuales, vuelvo a decir, hay 166 están estudiados, pero solo 4 están aislados y conocidos en profundidad, que son estos. Son los que se destacan en abundancia y efectos, mientras que los 3 primeros se sintetizan gracias a enzimas desde el CBG, es cannabigliceridol. El último se obtiene gracias a un proceso de degradación del propio THC. Eso es cuando se extrae, se hace todo el proceso para la extracción de la resina. En las células tenemos sitios específicos donde se acoplan estos cannabinoides, que son los receptores CB1 y CB2, encontrándose distribuidos en todo el cuerpo, especialmente en el sistema nervioso central. El cuerpo humano produce moléculas similares a las de la planta, o sea que tenemos un sistema endocannabinoide en el cuerpo. Esta es la planta. La planta en sí, dependiendo la manera de cultivo, puede llegar a tener hasta 4 metros de altura, 2 metros, se puede ramificar, y en general se usa el cogollo hembra, sobre todo los pelitos del cogollo hembra para la preparación de los aceites, y después, bueno, tiene varios usos, ¿no? Las fibras de hemp puede ser para construcción, ropa, alimento para animales, o sea, tiene como un montón de ramificaciones y de utilidades la planta. Bueno, cáñamo y cannabis. Ambas son variedades de la especie sativa. El cáñamo, que es la que en general se utiliza para el hemp y las fibras de construcción, alimentación y tal, no posee cannabinoides con actividad medicinal, psicoactivo terapéutica, en cambio el cannabis sí. El cáñamo es cultivado para obtener fibra, alimento, energía y, bueno,
mide hasta 4 metros, tiene muy poca ramificación lateral. En cambio, el cannabis es cultivado exclusivamente para las flores femeninas, no se utilizan las flores masculinas para la producción de aceite, y son las que contienen las sustancias psicoactivas anteriormente mencionadas: THC, CBD, CBG, CBN y CBD. Sí. Siguiente, Cele. Bueno, desde productos de papel, comida, medicinas, aceites esenciales, suplementos nutricionales, construcción, ladrillos, productos para cuidado personal y aseo personal, y también plástico, lo cual pone de alguna manera como en jaque como el capitalismo actual, ¿no? Dentro de una planta se pueden como encontrar un montón de utilidades, y lo que genera como cierto inestabilidad en lo que son los sistemas de producción actuales, que van de la mano de la economía. Bueno, esto no es lo mismo cannabis, cáñamo, marihuana. Marihuana es el nombre general que tiene la planta. El cannabis es lo que se usa para la utilización medicinal, y el hemp es lo que se utiliza para el cáñamo, para lo que es fibra y alimentación. Dentro de lo que es la sativa o la índica, las dos tienen un efecto bien distinto y se utilizan terapéuticamente para dos cuestiones bien diferentes. Si bien como dije antes, todas las plantas derivan de la familia sativa, hoy en día es complicado el tema porque ha habido un avance enorme de lo que son los bancos de semillas y no se encuentra genética pura de las plantas. O sea, no encontramos sativa pura, no encontramos tampoco índica, aunque siempre índica va a tener un poco de sativa. Nos encontramos con un problema, porque lo que se hizo en todos estos años fue ocuparse de que las plantas tengan como mayor contenido de THC. Entonces también hoy en día, si uno no sabe cómo preparar bien todo lo que es el extracto, corre el riesgo también un poco de poner en riesgo a la persona, porque de repente toma un aceite que no se le quitó todo el THC y le puede dar como un efecto de subidón que no es como muy indicado en determinados pacientes. La sativa tiene efectos euforizantes, es mejor opción durante el día, para mantenerse despierto, tiene un efecto cerebral, acá dice que es experimentado por la mente y por el cuerpo. Son efectivas para el tratamiento de náuseas causadas por quimioterapia, medicación para VIH, estimulación de apetito, tratamiento de migraña, depresión, dolor crónico y síntomas similares. Acá rescato depresión porque, en general la depresión tiende en situaciones como muy agudas, ¿no?, a estar como tirados, sin ánimo. Entonces el efecto del aceite vendría un poco como a estimular el cuerpo y la mente. En cambio, la índica tiene efectos relajantes, es más adecuada para el consumo por la noche, tarde y noche, tiene efecto sedante y poca sensación de colocón. Es más bien como un efecto a nivel como muscular y cierta relajación a nivel mental. Por ahí a veces puede aparecer mucha actividad cerebral. Lo que hace la índica es bajar toda esa actividad cerebral. Puede estar relacionada con la obsesión, con la ansiedad. Tiende a centrarse en el cuerpo y se relaja al mismo tiempo que se reduce la tensión muscular. La variedad índica es la más efectiva para tratar espasmos musculares y temblores causados por esclerosis múltiple, enfermedades de Parkinson, dolor crónico, fibromialgia, esclerosis lateral amiotrófica, el anquilosamiento y la hinchazón del tipo artrítico, reumático, insomnio, ansiedad y trastornos relacionados. Acá, un toquecito antes, esto. Que si bien depresión y ansiedad un poco son la cara de la misma moneda, está bueno saber esto, que la sativa trabaja sobre la depresión y la índica trabaja sobre la ansiedad. Si bien es el mismo como espectro. Esto es lo mismo, sativa, efecto euforizante, tiene alto contenido de THC, mejor opción del día, efecto cerebral, efectiva para tratamiento de náuseas, estimulación de apetito, tratamiento de migraña, depresión, dolor crónico y síntomas similares, y reduce ansiedad y dolor. Y la índica tiene el efecto relajante con alto contenido de CBD, su uso es más aconsejable por la noche, calmante, sedante, relajante, sensación poca de colocón central en el cuerpo,
efectiva para tratar espasmos musculares, temblores, y dolor crónico como fibromialgia, esclerosis lateral amiotrófica, hinchazón, artritis, reumatismo, insomnio, ansiedad y trastornos relacionados. También está bueno saber que en lo que es cuando uno produce aceite, se pueden mezclar. También buscando, después vamos a ver un análisis que hicimos, que mandamos a hacer en un laboratorio en Chile, que estábamos buscando algo puntual y mezclamos 2 plantas y logramos el resultado que queríamos. O sea, si bien están estas 2 familias, no significa que tenemos que hacer o solo sativa o solo índica. También, como a medida que vamos avanzando y que se nos van presentando distintas sintomatologías, vamos buscando también como un efecto preciso. Bueno, los principios activos de la cannabis sativa y la sativa índica, tenemos los cannabinoides, los endocannabinoides, anandamina y 2-araquinodilglicerol, y los hexocannabinoides, CBD, CBN y CBG. Acá tenemos un error de tipeo. Y tenemos el THC, que es estimulante y alivia el dolor y controla la ansiedad. El THC no se suprime del todo en lo que es el aceite. O sea, también está un poco estigmatizado y de eso hay mucho para hablar también, pero el CBD también actúa a nivel muscular, relajando los músculos. Entonces, una persona, por ejemplo, con Parkinson, temblores, está bueno que el aceite tenga un poco de THC para que calme eso. O, por ejemplo, para el tratamiento de cáncer, es recomendable. No en grandes cantidades, pero sí que contenga. El CBC estimula los huesos, reduce la hinchazón. El CBN combate los radicales libres, estimula el sueño, suprime los espasmos. El THC alivia el dolor, estimula las células, controla la ansiedad y elimina náuseas y vómitos. Y el CBD detiene el cáncer, controla la epilepsia y detiene las bacterias. Por eso decía hace un rato que está bueno buscar cierta alquimia en la preparación de los aceites. No se usa el mismo aceite para tratar todas las sintomatologías distintas. Y no todas las plantas tampoco presentan grandes concentraciones de CBD, grandes concentraciones de CBC, CBN o THC. Bueno, en la investigación se ha visto estimulado últimamente por el reconocimiento que existen receptores específicos en el cerebro que reconocen los cannabinoides y por el descubrimiento de una serie de cannabinoides endógenos que actúan ligando esos receptores, como sucedió en la investigación sobre opiáceos, también que hablaba Selene en la década del 70. La investigación sobre una droga psicoactiva de origen vegetal ha revelado un mecanismo de control fisiológico hasta ahora desconocido. Esto habla del sistema endocannabinoide del cuerpo. En el mapa de los cannabinoides tenemos los endógenos, que es la anandamina, que se unen a los neuroreceptores dentro del cannabis del THC, y los sintéticos, que es la nabilona, que es el único CBD sintético que existe. O sea, no se llega nunca a extraer el CBD sintético puro de las plantas, nunca se pudo aislar puro solo. Lo único que se pudo hacer fue sintético en laboratorio y se llama nabilona. Y que también ahí hay que tener cuidado porque algunos laboratorios venden aceites carísimos y que contienen solo CBD sintético. Y el CBD sintético vendría a ser como una molécula plástica que se adhiere al neuroreceptor. Entonces está bueno saber eso porque lo que buscamos también con Selene es que la medicina sea una medicina orgánica, que sea una medicina vegetal y no una medicina sintética o plástica. La anandamida es un compuesto químico orgánico generado por nuestro cuerpo que imita los efectos del THC. O sea que el cannabis está en nuestro cuerpo de forma inmanente, que es interno. Forma inmanente es que es interno a un ser o un conjunto de seres y no es el resultado de una acción exterior. Por lo que su uso terapéutico se presenta como algo razonable porque es reconocido como por el cuerpo, es algo natural para el cuerpo. Y el 2-araquinodilglicerol, al igual que la anandamida, controla el sistema endocrino de los seres vivos y esta molécula reduce el número de calorías ingeridas portadas por las especies de animales. Esto ya lo dije, los 5 más conocidos, THC, CBD, CBC, CBN y CBG, pero son más de 100 aún no bien descritos y tienen acción química neuromoduladora en la vía ascendente y descendente del dolor, en lo que es neuroprotección y mecanismos antiinflamatorios. Neuroprotección también porque se sabe que el CBD reduce lo que es el envejecimiento de la mielina cerebral. Entonces en enfermedades como Parkinson, donde la sinapsis no es del todo correcta,
lo que hace, no se encuentra una cura, pero se reduce y se alarga la calidad de vida de la persona, porque justamente retrocede el envejecimiento mielínico y la sinapsis, puede como continuar, tiene su vida útil. El CBD, el cannabidiol, no suele ser muy abundante en la planta, como dije antes, porque todo lo que fue la búsqueda fue potenciar el THC. O sea, hoy los bancos de semillas cambió un poco en los últimos años porque justamente se puso como bastante en auge el CBD, pero hasta hace 10 años lo que se buscaba era que era drogarse en definitiva, era fumar un porro, era que cada vez coloque más. Por eso también hay que tener como cuidado con las variedades de plantas y con la genética que se usa. O sea, lo que está bueno quizás es como mantener genética e ir limpiando un poco de toda esa mugre que se le ha puesto, modificándola genéticamente. El cannabidiol actúa a nivel físico, es sedante, es miorrelajante, es hipnótico, es antiespasmódico, es ansiolítico y anticonvulsionante. Se le supone también acciones inmunomoduladoras y antiinflamatorias y reduce la presión intraocular y es un poderoso antipsicótico, cura crisis psicóticas y esquizofrénica. Esto para mí es interesante porque mi práctica como psicólogo, yo trabajé también en psiquiátricos, y mucho del discurso de los pacientes psicóticos o esquizofrénicos graves es que a veces el fumar marihuana les ayudaba a bajar las alucinaciones auditivas. Entonces, para mí, por lo menos, es un campo para meterme a investigar, porque fueron muchos pacientes que me decían por ahí con patologías duales, ¿no? Con una patología biológica, psíquica y después con una adicción también, que eso era preocupante, pero ellos mismos referían esto: a mí me ayuda a calmar mi alucinación auditiva. Y en la alucinación auditiva no suelen ser como muy agradables, ¿no? Nunca les dicen, che, qué lindo que estás, andá a lavar la ropa. Siempre es, mata a tu mamá, mata a tu perro, mata a tu familia, y la tienen 24 horas. Entonces, para mí es un tema para meterme a estudiar. La acción psicoactiva del cannabidiol modula el THC, y es el THC el responsable de ese subidón. El CBD es lo que lo contiene de alguna manera, por eso está bueno reducir el efecto del THC para que no tenga ese efecto psicoactivo y al mismo tiempo que el cannabidiol funcione como estructura para que el THC opere. La proporción entre THC y CBD es la clave de los preparados medicinales. Esto es el ratio 1,1, 1,4, 1,20 y las variedades índicas suelen tener mayores concentraciones de este cannabinoide. Como dije antes, antitumoral, antimetastásico, antidepresivo, ansiolítico, es antioxidante, es neuroprotector contra la degeneración del Alzheimer, es antiemético para aliviar las náuseas, es inductor del sueño, o sea, va en contra del insomnio, antiisquémico, disminuye el riesgo de taponamiento arterial, es estimulante del crecimiento de los huesos, se usa para combatir o aliviar la artritis reumatoide, la diabetes, ya que baja el nivel de azúcar en sangre, trastornos gastrointestinales como colon irritable y la enfermedad de Crohn, psoriasis y acné. El cannabicromeno es el gran desconocido dentro de los cannabinoides, es el menos estudiado hasta ahora dentro de estos 5 o más allá del THC de los 4 aislados. Las proporciones de este son bastante altas respecto al CBD, es un elemento no psicoactivo, eso es importante. O sea, el único psicoactivo es el THC y es el que hay que buscar reducir en lo que es la preparación de la resina y la extracción de la resina. Los beneficios es que es antibacteriano, tiene efectos sedantes y antiinflamatorios. Fíjense que todos tienen como sobre todo efectos sedantes. O sea, es una planta que puede ayudar mucho como a colaborar para lo que son los males de estas épocas, como la ansiedad, andar corriendo, el insomnio, el estrés. Es una planta que tiene bastantes beneficios en ese sentido. Es antiinflamatorio y analgésico y para combatir migrañas es eficaz, estimula el crecimiento de los huesos, antidepresivo, estimula la neurogénesis, es antitumoral y antimetastásico y reduce también el insomnio. El cannabinol aparece cuando se oxida en el THC por cambios en la temperatura, luz y aire, y es en esta degradación que se pierde el 90% de la psicoactividad.
o sea que tiene muy poca acción psicoactiva. Eso se da cuando se cocina la planta. La planta, para quitarle el THC, en general se expone a determinada temperatura por determinado tiempo. Si es estable, mejor. Y ahí se oxida el THC y aparece el CBN. Las principales aplicaciones medicinales es que es anticonvulsivo, por eso esto se le da, por ahí se trabaja mucho con lo que es convulsiones y ataques epilépticos y no me sale el nombre ahora. Para niños con autismo que tienen episodios también de violencia, se enfoca mucho en este cannabinoide. Es antioxidante, antiespasmódico, estimula el desarrollo de los huesos también, y se puede usar como inmunodepresor en caso de enfermedades autoinmunes como psoriasis, artritis reumatoide juvenil, enfermedad de Hashimoto, lupus eritematoso y trasplantes. El delta 9 tetrahidrocannabinol es lo que determina la potencia de la planta, es el responsable de la psicoactividad de la planta y posee la más alta afinidad por receptores cannabinoides tipo 1, o sea CB1, y tipo 2, CB2, y ha mostrado ser eficaz en el tratamiento de enfermedades de Parkinson, que era lo que explicaba antes, porque opera a nivel muscular. Entonces, si opera a nivel muscular, reduce el temblor del Parkinson. A nivel somático, los efectos son analgésico, antiemético, orexígeno, broncodilatador, reductor de la presión intraocular, ansiolítico e inhibidor de la actividad motora y anticonvulsivo. Aumenta el ritmo cardíaco. Por eso hay que tener cuidado acá, que no tenga el aceite o los aceites mucha concentración, porque al aumentar el ritmo cardíaco y al ser como un poderoso psicoactivo puede generar como miedo en las personas si no están acostumbradas y toman aceite que tenga gran contenido de THC. Y esto pasa mucho, sobre todo en Argentina, que los métodos de extracción no suelen ser muy seguros. Entonces hay mucha gente o que ve un video de YouTube o que hace algo y empieza a extraer resina pero no le quita el THC y bueno, después las consecuencias son, por ahí a veces hasta puede llegar a darte un brote psicótico si no está contenida la persona. Este fue una espectrometría que mandamos a hacer con Selene a Chile. Este es el caso que les contaba, estábamos buscando para glaucoma y para cáncer. Estábamos buscando hacer un aceite que tenga como ese efecto terapéutico. Y bueno, y nos dio eso, nos dio una alta concentración de THC, nos dio que tenía la planta CBN y CBD también en alta concentración. Entonces lo que hicimos fue recomendarlo para cáncer. En ese caso fue una paciente que tenía cáncer de mama y un glaucoma que venía de tu parte SL. Bueno, las relaciones histórico-políticas y los usos a través de la historia. Zheng Nung fue un emperador y padre de la medicina china, escribió un libro en el 2737 a.C. en el que describe las propiedades analgésicas y anticonvulsionantes del cannabis. Considerado el primer químico farmacéutico del cannabis, fue el que describió las propiedades yin femeninas que tiene esta planta. La planta del cannabis es femenina en sí, y bueno, fue Zheng Nung el que empezó a describir. Esto es un retrato de él con una ramita de cannabis entre la boca. Ahí se ve cosechando. Y esto es un papiro, el papiro Evers del 1500 a.C., que también describe las propiedades medicinales del cannabis. Y lo que se ve son los usos que tienen como ungüentos, aceites, lociones y resto de polen de cannabis, porque también se puede hacer miel con cannabis. Y bueno, fueron encontradas en esta tumba, muerto en 1213, en Ramsés II. Acá vemos también la representación que tienen los cogollos. Y bueno, en el 500 a.C. se introdujeron en el norte de Europa el cannabis por parte de los escitas. En el 200 a.C. encontramos menciones en textos de la antigua Grecia sobre los beneficios del cannabis para tratar algunas enfermedades. Cuando Estados Unidos estaba solo conformado por 13 colonias, una ley del 1619 requería a agricultores cultivar el cáñamo. De hecho, hay un billete de $100 de esa época donde atrás, en vez de estar el presidente, había como un ganja farmer de hemp. O sea, era bien estimulado el tema del uso del cáñamo, hasta que llegaron también las empresas madereras y ahí hubo una ley que prohibió el tema del cultivo de cannabis.
utilizaban confección de ropa y velas. Washington y Jefferson poseían granjas de cáñamo y el gobierno de Estados Unidos lo utilizó para combatir a los nazis. Esto es un dato interesante porque hacían botas de hemp que eran como bien resistentes a las balas, ¿no? Eran como fibra bien dura. Estos son unas fotos de sirup de cannabis. Acá dice, ¿no? Tiene, no lo van a leer, pero tiene concentración de cannabis índica, alcohol, tiene morfina también. O sea, era bien extendido el uso medicinal. Acá también vemos cannabis índica. No se lee muy bien la concentración que tenía. Esto fue la ANMAT en Argentina, no se ve, se lee bien, por ahí cambiala. Con una descripción de todos los usos terapéuticos y medicinales que se le otorgan al cannabis. Esto fue hace muchos años y hace poco yo también trabajé en el Ministerio de Salud de Nación de Argentina con el equipo, o sea, si bien yo no trabajé en la producción de esa ley, pero sí estaba en lo que fue la redacción de la ley para la legislación del uso de cannabis, que ahora se está poniendo en acción en Argentina. El uso medicinal de los cannabinoides es importante para los desórdenes menstruales, además de regular la menstruación, alivia los dolores, está bueno para las mujeres, gota, reumatismo, malaria, constipación, alteraciones del pensamiento, convulsiones de diversa etiología, epilepsia, inflamación, dolor y fiebre, y más recientemente el cannabis ha sido para tratar glaucoma, que fue esto que les conté que intentamos hacer con Selene y logramos ese aceite. Dolor, náusea, vómito, espasmos musculares, insomnio. Esto ya es repetir un poco lo mismo. Los factores celulares y genéticos hallados en la neurodegeneración, a la vez de defender el sistema nervioso central, el sistema inmune, repara, regenera las células y daña aquellas que están dañadas. O sea, lo que hace es como mandarlas a morir. Por eso es eficaz en el tratamiento del cáncer o células dañadas, que son una serie de procesos regulatorios que mantienen el equilibrio. Y la neuroinflamación se debe a poca oxigenación del cerebro, falta de oxígeno, así que ahí vamos a tener que empezar a usar también los productos de coca para oxigenar el cuerpo, respiración celular a través de la cadena de transporte del electrón microsomal y vía el citocromo. Esto igual es más tu área, Selene. La actividad oxidativa de los macrófagos, el estrés oxidativo causado por radicales libres, la insuficiente actividad de la defensa antioxidante y los procesos regulatorios de apoptosis o muerte programadas de células, que era lo que les decía, manda a las células a morir el aceite de cannabis, lo que regula la función vital del cuerpo y, se busca devolverle la salud. Farmacocinética y farmacodinamia. Las múltiples vías potenciales de administración de CBD. La ruta más común es inhalatoria, pero no es adecuada para administrarla como medicamento. Como medicamento es vía mucosas, puede ser anal, vaginal, intestinal. Nosotros usamos sublingual, hay sprays sublinguales o gotas de aceite sublingual. El CBD tiene baja solubilidad en agua, es absorbido en la mucosa gastrointestinal, metabolizada en el hígado y eliminada vía renal. La biodisponibilidad por vía oral es del 6%, la ruta oral mucosa sublingual tiene similar biodisponibilidad pero menos variabilidad. La concentración en suero de CBD después de una dosis única es de 10 miligramos y creo que son 6 horas que se evacúa del cuerpo, o sea que no tiene una toxicidad elevada y a las 6 horas tiene un margen de acción de 6 horas y después es eliminada vía renal, vía orina. Presentaciones en crema de extrema liposolubilidad de cannabinoides requieren de un carrier para evitar la acumulación del principio activo, en este sería una sustancia oleica. Esto es lo que decíamos de eliminación, tolerancia, vía administración y dosis. La distribución de los cannabinoides es mediada por su alta liposolubilidad y la alta tasa de distribución. Se distribuye rápidamente en el cerebro, en el tejido adiposo y en los glóbulos rojos. Se metaboliza en el hígado
y los metabolitos resultantes son excretados por las heces y en menor proporción por la orina. La vía media de los cannabinoides en plasma es de 18 a 32 horas y el clearance o la limpieza es de hasta 1560 mililitros por minuto. O sea que era, como decía antes, en un margen de 6 horas ya hay como una limpieza renal. Es bien tolerado incluso a dosis altas, no se han descrito efectos colaterales en el sistema nervioso o efectos sobre los signos vitales o alteraciones conductuales, incluso a dosis de 1500 miligramos por día. Estoy hablando siempre de los cannabinoides y en esto quito el THC por su efecto psicoactivo. Los ensayos clínicos en pacientes consumiendo nabiximols, o sea, nabiximol sería el CBD sintético en spray oral, durante más de 20 años demostraron apoptosis de linfocitos muertos, deformados o cancerosos in vitro, y hoy en día se conoce mucho más acerca de esta farmacocinética y la toxicidad en niños, porque sobre todo se está probando mucho en lo que es trastorno de espectro autista y crisis epilépticas. Vía de administración y dosis. Las fórmulas para tratar epilepsia infantil refractaria deben contener 20% de cannabinoides por menos de 1% de THC, porque en este caso, la epilepsia infantil, se puede desatar un brote si tiene mucho THC. Entonces no es recomendable. La variedad medicinal llamada CBD Therapy, la planta presenta una concentración de entre 5 y 8% de cannabinoides por menos de 0,35% de THC, lo que corresponde también a ese ratio ideal para el tratamiento específico de la epilepsia. En las dosis sobre la concentración de CBD, el mínimo 5 miligramos por kilo de peso corporal y por día. El máximo, nosotros recomendamos 25 miligramos de CBD por kilogramo de peso corporal y por día. De hecho, trajimos unos aceites y trajimos un holandés para comparar, porque nosotros el aceite que producimos tiene 96 o 98% de concentración de CBD por miligramo, y en cambio el holandés te lo venden también carísimo y tiene 2,5. O sea, ahí también hay como una disposición de la Big Pharma para controlar y no es del todo por ahí eficaz. Bueno, esto es una pregunta, ¿no? Si causa adicción. No causa adicción, porque lo que hace justamente es contrarrestar los efectos de la adicción, que puede ser ansiedad, compulsión. Uno se siente relajado, tranquilo, sin ese componente también de desborde que tiene a veces la adicción. Bueno, hay estudios en dependientes de la heroína, que el CBD reduce la conducta de búsqueda de la droga y desaparece estas anormalidades neuronales inducidas por la heroína. También se estudian animales dependientes de anfetaminas y cocaína que en bajas dosis de delta-9 tetrahidrocannabinol y cannabinoides potenciaron la extinción del sitio del estímulo condicionado o la sinapsis para buscar estas sustancias sin alterar la capacidad de aprendizaje ni el retorno de esa memoria anterior al consumo de la sustancia. Bueno, y esto también se demostró también que hay que tiene un impacto en evitar las recaídas en los pacientes de abuso de drogas psicoactivas. Bueno, esto fue un poco como a modo introductorio. Yo lo que puedo decir, que fue un poco lo que dije al principio, que tiene, para mí es importante, por lo menos por mi práctica de psicólogo, cómo dispone el aceite en los pacientes. Y yo lo que veo en la clínica es esta posibilidad de apertura. Porque si bien yo siempre les digo a los pacientes, son cirujanas las plantas van a entrar a operar en el cuerpo, no sabemos tampoco bien, o sea, si bien tenemos toda una base científica que demuestra como una operación fisiológica, pero a nivel afectivo y a nivel subjetivo nunca sabemos cómo va a empezar a trabajar. Yo lo que pude ver mucho es que estimula mucho la actividad onírica, muchísimo estimula la actividad onírica y predispone a la persona a vincularse de una manera más abierta. Eso, por lo menos para una psicoterapia, es muchísimo, porque también le da otra relación con la subjetividad y lo posibilita a otra escucha. O sea, lo posibilita en mi campo a buscar como nuevas perspectivas frente a los asuntos o frente a las consultas, preocupaciones, dolencias, en general subjetivas, que es de lo que yo me ocupo.
Eso, nomás. Muchas gracias.